pues hoy martes, como cada 15 días, nos corresponde informar sobre cómo vamos en materia de salud. Tenemos el compromiso de dejar establecido con todos los elementos un buen sistema de salud pública que sea el mejor del mundo para los mexicanos sin seguridad social. Estamos hablando como del 50% de la población en nuestro país que no tiene seguridad social, que no tiene atención del ISSSTE, del seguro o de otra institución. Y coincide que es la gente más necesitada, más pobre, y queremos que se garantice el derecho a la salud, que significa que tengan atención médica, que existan los médicos generales, los especialistas, los centros de salud, los hospitales con buenos equipos, que se hagan estudios, que se lleven a cabo intervenciones quirúrgicas, que se entreguen todos los medicamentos y todo el servicio de manera gratuita. Ese es el desafío. Y lo queremos tener el sistema funcionando al 100 antes de que yo deje la presidencia de la República. En eso estamos. Se ha avanzado bastante. También quiero aclarar que en este plan de federalización, porque lo que hicieron en el periodo neoliberal fue descentralizar los servicios de salud pública. Dejaron a la Secretaría de Salud como un cascarón, nada más con funciones normativas y financieras, porque se dedicaban a transferir los fondos a los estados. Sin embargo, solo manejaban como 10 hospitales. O sea, la Secretaría de Salud Federal, y todo lo manejaban en los estados. ¿Qué sucedía? Bueno, se enviaban los fondos, se transferían los recursos a los estados y se desviaban los fondos. O se hacía negocio con la compra de medicamentos, que ahí fue donde surgieron estos intermediarios con mucha influencia que le vendían a los gobiernos todos los medicamentos. Estamos hablando de 10 empresas intermediarias que vendían 100,000 millones de pesos al año de medicinas, sin tener laboratorios, solo por influyentismo y por corrupción. Entonces se decide ahora federalizar, es decir, a ver, vamos a tener un sistema único de salud pública federalizado, que esto implica también federalizar la nómina, porque no
le pagaban a los médicos, a las enfermeras, o los contrataban de manera precaria, en forma eventual, no tenían base, algunos trabajando 10, 15, 20 años sin basificarse. Entonces todo eso es lo que estamos resolviendo. Tener ya un sistema federalizado. ¿Quiénes son los que no han aceptado? ¿Por qué no aceptan? ¿Qué argumentan? 9 estados. Unos, y no hay que desconocer sus razones, porque sostienen que ellos tienen capacidad para garantizar el servicio de salud pública y que no quieren la federalización, que quieren mantener ellos la responsabilidad y las facultades para garantizar el servicio de salud. Lo segundo es que, aunque parezca increíble, no les gusta la gratuidad. No están de acuerdo. Y así hay mucha gente con ese pensamiento conservador, porque sostienen que eso es populismo, paternalismo. ¿Cómo no se les va a cobrar? ¿Cómo no va a haber cuota de recuperación? Y además, es como el caso de la educación, que no quieren que sea pública, porque quisieran de que estudiara o se curara solo el que tenga para pagar. A maestros, a escuelas, planteles particulares, o médicos y hospitales privados. Yo recuerdo que cuando hablamos al principio de que íbamos a otorgar más becas para especialistas, hubieron asociaciones de médicos, aunque se piense que estoy exagerando, que salieron a manifestarse en contra de que íbamos a otorgar más becas para tener más especialistas. Porque iban a tener competencia, o sea, iban a haber muchos cardiólogos, muchos pediatras, y entre menos, pues ganan más. Pero existe esa mentalidad. Entonces, eso es lo segundo, en que no están de acuerdo con la impartición o con el que se otorguen de manera gratuita los servicios de salud. Y lo tercero es por la corrupción. Acabamos de estar en el Estado de México y hasta las farmacias de los hospitales estaban privatizadas. A los distribuidores de medicamentos y a los que prestaban los servicios, que todavía
en algunos gobiernos prevalecen. Y ya he hablado de cómo hubo una oposición a la llamada reforma educativa y los maestros se defendieron con razón y todo el debate fue sobre la mala calidad de la educación. Por eso había que privatizar la educación y que los maestros eran responsables y que no daban clases y se ninguneó a los maestros, se les ofendió como nunca. Al mismo tiempo que se estaba privatizando todo el sistema de salud, al grado de que estaba peor el sistema de salud público que la educación pública. En el caso de la educación pública nos costó menos echar a andar la nueva educación pública. No hemos tenido un solo paro, los maestros están contentos porque no hay maltrato, se les respeta como lo merecen. Estamos entregando becas como nunca en la historia del país a estudiantes. Se modificaron los libros de texto, los contenidos, con humanismo y al mismo tiempo con matemáticas y química y física. Y tenemos un programa para el mantenimiento de aulas que se maneja de manera directa con las sociedades de madres, de padres de familia. Ya vamos a llegar este año al 100% de las escuelas con presupuestos, como 170,000 escuelas en el país, con presupuesto directo. Ahí va. Ayer, por cierto, me reuní con dirigentes de la CENTE. Pero en materia de salud, ¿cómo nos ha costado? Por eso, en el último tramo del gobierno que encabezo, la mayor parte de mi tiempo la voy a dedicar a que dejemos un buen sistema de salud. Y vamos avanzando, vamos bien. Ahora, por ejemplo, podemos comprar las medicinas en cualquier país del mundo. Cuando llegamos, por ley no podíamos comprar las medicinas porque se protegía a los grupos que vendían las medicinas en México. Ahora podemos comprar todas las medicinas en China, en la India, en Japón, en Francia. Por eso no debe de faltar un solo medicamento. Y tenemos los fondos para adquirirlos. Pero nos costó. Tuvimos que reformar las leyes y enfrentar una campaña. Hasta ahora, hasta cuando se puso a funcionar la megafarmacia, se pusieron enojadísimos.
la distribución de los medicamentos. Y es que fue una privatización en el periodo neoliberal silenciosa de la salud y se repartía dinero a todos, llegaba dinero a los medios de comunicación, dueños y conductores de medios de comunicación. Por eso, silencio. No se sabía nada. Todo era el debate sobre la educación pública. Mientras saqueaban a sus anchas en el sector salud. Ya hemos hablado de cómo dejaron al ISSSTE. Lo privatizaron en pedazos. Estamos ahora volviendo al ISSSTE público, integrándolo, pero nos ha costado porque todos los laboratorios subrogados, los quirófanos subrogados, los equipos subrogados, las ambulancias subrogadas, las camillas subrogadas. Hasta su madre. Entonces, ¿cómo se llevaron? Y grandes negocios. Hablamos de 9 hospitales privados rentados que en 20 años tenemos que pagar 140,000 millones de pesos. Y se hicieron los avalúos y cuestan 6,000 millones. Y Qué estamos bárbaro. ya comprándolos. Qué Para no barbaridad. tener que pagar eternamente con dinero del presupuesto esos servicios hospitalarios privados, contratos leoninos. Entonces, hoy vamos a informar de cómo vamos en materia de salud y pues ofrezco disculpa por estar hablando de este tema, que a lo mejor resulta aburrido, pero es necesario que todos sepamos. Es importantísima la información. Y ni modo que van a escuchar esto de la salud en los medios. ¿En dónde? Si ellos estaban metidos en el negocio. Entonces, ya ofrecí disculpas, ahora sí ya, doctor. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Los saludo con el afecto de siempre. Y hoy en el Pulso de la Salud seguiremos comunicando los avances que tiene esta gran institución ya, el IMSS Bienestar, que trabaja para la atención de los 23 estados sin seguridad social, como ha señalado el presidente. El maestro Zoé Robledo nos informará de 2 temas importantes. En principio, los médicos especialistas, que han sido un importante reto dentro de nuestro gobierno, y los que serán contratados en particular este año. Y en segundo lugar, la inversión en infraestructura médica del IMSS Bienestar, desde luego, en particular las enfermedades del corazón, que son la principal causa de muerte en nuestro país. Y el crecimiento, en consecuencia, de las salas de hemodinamia por el encargo que el señor presidente nos realizó. Es cuanto.
presidente. Gracias, muy buenos días, señor presidente, a todas y a todos. Presentamos dos temas del avance del IMSS Bienestar, la institución de salud y de atención médica para las personas que no tienen seguridad social. Aquí anunciamos la convocatoria para la contratación de médicas y médicos especialistas para IMSS Bienestar. Esto necesariamente surge a partir de cuántas médicas y médicos generales obtenían una beca para poder estudiar una especialidad. En 2019 hubo 6.528 egresos. Aquí solo estamos considerando al IMSS y al IMSS Bienestar, es decir, el IMSS y las personas que hicieron su residencia en la Secretaría de Salud. Así, 2.568 egresos por parte de la Secretaría de Salud, 3.960, esto en 2019. Ese año es muy importante ver el cambio porque el presidente planteó el incremento, duplicar el número de becas que entre todas las instituciones se ofrecían. Algunas especialidades, como lo saben, son de 2 años, algunas de 3, pero este año 2024 ha sido el año del mayor egreso de médicas y médicos especialistas formados en instituciones públicas, porque son las instituciones las que pagan las becas y esa formación ya ocurre directamente en los hospitales y en las unidades médicas. Así, hubo un egreso de 11.906 entre salud y el seguro social. Pero además, algo muy importante, los egresos fueron de las especialidades que necesita el sector público, es decir, formar para después contratar en el mismo sector público. Medicina familiar, urgencias, por ejemplo, anestesiología, pediatría, ginecología, medicina interna, cirugía general, traumatología, imagen y medicina crítica. Estas son los 10 egresos de especialistas que acabaron y que ahora acabamos de contratar. La siguiente, de estos 11.906, hubo 4.006 que se contrataron en el IMSS Bienestar. Es el incremento más grande que ha tenido los hospitales que están en los estados y atienden a población sin seguridad social en materia de especialistas. Esto es para los 23 estados que están en la federalización. También el Seguro Social en todo el resto del país logró una contratación de 7.900, el 99% de los que se formaron, pero también muchos que se formaron en el Seguro Social en siglo XXI, en La Raza, en algunos otros hospitales, se contrataron en el IMSS Bienestar, 1.694. Estos 4.006 médicos y médicas especialistas ya contratados con base van a los diferentes estados, a los 23 estados, tanto hospitales de alta especialidad, pero también y fundamentalmente donde más los necesitamos, en los hospitales rurales, básicos comunitarios, integrales y en algunos hospitales generales. La siguiente, esta es la distribución por especialidad. Como podemos ver, en el caso de IMSS Bienestar, 880 médicas y médicos anestesiólogos fueron ya contratados. ¿Por qué es esto importante? Muchas veces una cirugía no se puede hacer porque aunque haya cirujano, si no hay anestesiólogo en el quirófano, no se puede hacer el procedimiento. Medicina familiar, algo muy importante para el primer nivel de atención. En el anterior modelo, en todo el periodo neoliberal, donde se abandonó por completo el primer nivel de atención, se contrataba a médicos generales para las unidades y centros de salud. La intención de IMSS Bienestar es empezar a tener en el primer nivel especialistas, el médico familiar, que haya sido la base del ISSSTE y del IMSS en toda su historia. También médicos de urgencias, 487, pediatras, 486 pediatras que son tan necesarios, ginecólogos, ginecólogas, 376, cirujanos, 233, traumatólogos y especialistas en ortopedia, 142, medicina interna, que es fundamental también, 107, medicina crítica, 89 y neonatología, 87. Estas son las 10 más contratadas. El 87% de las personas que reclutamos están en estas 10. Eso es importante decirlo, porque antes las propias instituciones públicas formaban mucho médicas y médicos especialistas que luego se contrataban en la medicina privada.
Hoy lo que se está formando es lo que se necesita por parte de las instituciones para su posterior contratación. La siguiente, por favor. Aquí están la distribución que se tiene por los estados. Obviamente los tamaños de los estados determinan mucho la necesidad. Entonces la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Veracruz fue donde más se contrató. Donde todavía tenemos las siguientes etapas, tanto de médicos jubilados, médicos cubanos, y también un programa que estamos por anunciar de bonos para los médicos especialistas que se contraten en localidades donde están hospitales lejanos o en zonas rurales, pues sobre todo en Guerrero, Chiapas, Oaxaca. Hay aquí también contrataciones en 2 estados que no están en la federalización, pero que el IMSS Bienestar tiene 2 hospitales, los hospitales regionales de alta especialidad del Bajío en León, Guanajuato, y el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península en Mérida, Yucatán. Ahí también hubo contrataciones, estos hospitales también necesitaban otros especialistas. La siguiente, hay una parte importante, si nos pasan la que sigue, que es en algunos estados, como pueden ver, ya se superó la cobertura, porque también hay que considerar que tenemos médicas y médicos cubanos que ahora se pueden redistribuir a otros estados que todavía tienen brechas para su cobertura. Por eso Tlaxcala, Colima, Nayarit tienen este incremento. Pero otros estados, 7 estados, ya cubrieron la totalidad de la demanda que se tenía de médicas y médicos especialistas. La siguiente etapa tiene que ver con médicos generales. Y un tema muy importante, aquí hay también 2 elementos que destacar. Se contrataron más mujeres que hombres por primera vez en esta contratación ahora de IMSS Bienestar. 52% fueron mujeres, 48% hombres. Y algo también importante, estas contrataciones ya en el tabulador, en las condiciones generales de trabajo de la institución federal de IMSS Bienestar, ya no son contrataciones de los estados, tienen un 16% de incremento respecto a lo que ganaban en promedio en estos estados. Cerca de 45,000 pesos en estos médicos especialistas, pues que empiezan su vida laboral ya contratados en esta nueva institución. La siguiente, por favor. De este otro tema que queremos informar, que tiene que ver con las enfermedades del corazón y cómo se atienden y cómo ha ido cambiando esto. Como todos lo sabemos, la enfermedades del corazón es la principal causa de muerte de nuestro país. 18% de las personas en 2022, que es de donde tenemos ya los datos más certeros, murieron de alguna enfermedad del corazón, cerca de 200,000 personas, pero de ellas 155,000 fueron por infartos. En ese sentido, el 90% de los infartos no necesariamente es letal. El infarto puede salvarse siempre y cuando haya 2 elementos. La posibilidad de tener, como lo estamos haciendo en todo el sector, el código infarto, es decir, trombolíticos, un tratamiento intravenoso que ayuda a disolver en donde están tapadas las arterias, pero también no solamente eso, sino el acceso a las salas de hemodinamia. Las salas de hemodinamia son espacios en los hospitales que con ayuda de rayos X ayudan a hacer la apertura mecánica, es donde se colocan los stents, donde se abren las obstrucciones que tienen las arterias y que permiten salvar vidas. Una cosa muy importante, había 5 estados del país que no tenían una sola sala de hemodinamia pública. Estamos hablando de estados como Guerrero, Campeche, Nayarit, Colima y Tlaxcala. Ninguna institución pública, ya sea Secretaría de Salud, ahora en Bienestar, el IMSS o el ISSSTE, tenían una sala de hemodinamia. Pero también lo más importante, este procedimiento, los cateterismos, no estaban incorporados en el Seguro Popular. Estaban considerados de manera parcial, es decir, hasta los 60 años. Pero ocurre que el 75% de los infartos ocurre de los 60 años en adelante, no de los 60 años para abajo. Entonces era un poco una simulación que si así se incluye, pero siempre y cuando no haya precondiciones o tengas menos de 60 años, donde está el 75% de los casos. Hoy el intervencionismo cardíaco en una sala de hemodinamia, la colocación de un stent, de un marcapasos, es universal
y es gratuita para las personas que no tienen seguridad social y desde luego también en el IMSS y en el ISSSTE. Según la Profeco, en promedio una intervención de estas, por eso se considera que es catastrófico para la economía de una familia, puede llegar a costar 300,000 pesos o más, dependiendo la intervención que se haga. Hoy esto es público, es gratuito y además está integrado, porque la idea es que si hay una sala de hemodinamia del Seguro Social, se puede atender a gente sin seguridad social o del ISSSTE. Lo mismo si la sala es del ISSSTE o si es ahora del IMSS Bienestar. En ese sentido, si pasamos a la siguiente, cuando iniciamos en el gobierno había 107 salas de hemodinamia en todo el país, públicas. Aparte están las privadas, pero estamos hablando aquí de las públicas, de estas 3 instituciones. El problema, como les decía, es que había 5 estados que no tenían ninguna sola pública y además muchas de ellas estaban concentradas en el tercer nivel de atención, es decir, en la alta especialidad, o estaban concentradas ahí en donde, digamos, había mayor población, descubriendo a mucha gente que si no accede a estas salas, pues es la llamada hora dorada para acceder a una sala de estas y salvar la vida. Hoy son 134 en todo el país. El Seguro Social incrementó en 16, el ISSSTE incrementó en 13 y está en los proyectos para este año incrementar 7 más. Y en el caso del IMSS Bienestar son 8 con 3 más en incremento este año. La siguiente. Por eso vamos a llegar a 144 y esta es la distribución que se tenía en los estados. Los 5 estados, Colima, Nayarit, Tlaxcala, aquí está, es equivocado el dato, eran Nayarit, Tlaxcala, Colima, Guerrero y Campeche, que no tenían ninguna sala de hemodinamia. Hoy Guerrero tiene una sala de hemodinamia en Acapulco. En el caso de Campeche, en la ciudad de Campeche ya hay 2 salas de hemodinamia públicas. En Tlaxcala también, en el Hospital Cervantes, hay una sala de hemodinamia pública, lo mismo en Colima. Entonces, esto es lo que se debió haber hecho hace muchos años. Sin embargo, pues era inconcebible pensar que un procedimiento tan costoso pudiera ser gratuito y además de acceso universal, es decir, para todas las personas. Insisto, la mayoría de los infartos ocurren después de los 60 años y desde luego que hay que hacer acciones preventivas para evitarlos, pero cuando ocurre tenemos que tener estos niveles de acceso y de capacidad instalada desde lo público para evitar subrogaciones, pero sobre todo para lograr oportunidad salvando vidas. Es cuanto por mi parte, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. Hoy nos toca también lectura. Sí, historia. Nos corresponde hablar del apóstol de la democracia, de Francisco I. Madero. Leo lo correspondiente al presidente Madero. Van a ser 3 partes, porque sí, se trata de, pues, el apóstol de la democracia. Y vamos a hacerlo hoy, mañana y pasado. Terminamos con el presidente Madero. Esto es muy importante porque hay muchas enseñanzas en la historia. El mejor ejemplo de humanismo y bondad lo encontramos en Francisco I. Madero. Él, al igual que Simón Bolívar, pertenecía a una familia rica de Alcurnia, pero igual que el libertador Bolívar, además de su buen corazón, fue tomando conciencia de la realidad gracias a la educación y de la mano de sus maestros. Esto es muy importante. Una persona
puede venir de una familia acomodada, con un pensamiento conservador, pero el estudio le da motivos, razones para pensar y actuar en favor de los demás. Los dos coincidían, Bolívar y Madero, en el principio según el cual, para ser justos, es necesario ser libres. Uno de los bolivarianos más auténticos, el maestro Carlos Pellicer, decía que los sentimientos de justicia son hijos de la libertad, pues nunca siendo esclavos podremos ser justos. La vida y obra de Madero es enseñanza pura en el ejercicio del noble oficio de la política. En Madero hay ideales, así como emotivas y trágicas lecciones. La trayectoria política de Madero es excepcional y virtuosa. De joven se formó en la Escuela de Altos Estudios Comerciales en Francia y en la Universidad de California, en Berkeley. Como lo muestran sus escritos y su correspondencia, tenía buena preparación intelectual y conocimiento de la historia de las ideas políticas. En Francia se empapó del pensamiento y la actuación de los revolucionarios de finales del siglo XVIII y de los importantes acontecimientos del siglo XIX. Por otra parte, asimiló y se convirtió en practicante de la corriente espírita, que en ese entonces era una doctrina de gran valor filosófico. Esto último, aunque fue usado en su contra, con extrema simplificación, le sirvió para afianzar sus convicciones, al grado de que mediante estas prácticas llegó a la íntima conclusión de que debía arriesgar hasta su vida por la causa de la libertad. Esto también es importante para los jóvenes. Debe tomarse en cuenta que por lo general un luchador social o político que busca transformar una realidad de injusticia y opresión siempre es movido por ideales y principios, por una doctrina o simplemente por una creencia. Nadie podría hacer algo verdaderamente trascendente por puro pragmatismo, sin poseer alguna de estas virtudes o valores. Siempre en la vida se busca algo. Y se tiene una doctrina, un ideal, un principio, que es el que nos hace caminar, vivir y ser felices. Madero dio prueba de ser un excepcional empresario con inquietudes políticas libertarias. Desde que regresó de Francia en 1902, Frédéric Katz, riguroso historiador de la Revolución Mexicana, sostenía que al hacerse cargo en 1903 de una hacienda de su padre en San Pedro de las Colonias, Coahuila, combinaba un enfoque económico práctico con ideas explícitamente filantrópicas.
comenzó por aumentar los salarios de sus trabajadores agrícolas. Los sometió a exámenes médicos periódicos e introdujo la educación obligatoria, de manera que el nivel de vida que gozaba en su hacienda era muy superior al que prevalecía en las haciendas vecinas. Se refiere a los trabajadores de su hacienda. Madero combinó esta actitud hacia sus trabajadores con la introducción de métodos de cultivos nuevos y más productivos, lo cual muy pronto incrementó en forma notable sus ganancias e hizo de su hacienda una especie de empresa modelo, tanto en términos sociales como económicos. Al margen de los negocios, en 1905 actuó como presidente del Club Democrático Benito Juárez en Coahuila contra la reelección del gobernador Miguel Cárdenas. Luego de esa elección fraudulenta, lanza un manifiesto a la nación denunciando que la soberanía del estado de Coahuila es un simple mito y llama a los ciudadanos a no claudicar ante la imposición antidemocrática. Un poco antes, a finales de 1904, y gracias a la intermediación de Camilo Arriaga, había prestado $2,000 para ayudar a que volviera a imprimirse ahora en San Antonio, Texas, el periódico Regeneración. Él aportó $2,000. Ricardo Flores Magón le agradeció el servicio prestado a la causa porque, cito a Ricardo, si no hubiera sido por usted, dada nuestra situación difícil en San Antonio, hubiéramos ido al desastre, a la derrota y a la anulación completa de nuestras labores. Luego las relaciones, porque así son las cosas en la política,